Y precisamente para ayudarnos a entender y darnos más detalles sobre las causas y consecuencias de esto que acaba de informar el Fondo Monetario Internacional, nos da mucho gusto y le agradecemos mucho que nos tome la llamada el doctor Gregorio Vidal del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Doctor, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada, este enlace para Iberoamérica al Día. Y bueno, en ese sentido iría la primera pregunta que me gustaría plantearle, que sería: ¿cuál cree que son las principales causas de este crecimiento pues por debajo del esperado de la región y cuáles serán las principales y más cercanas consecuencias? Bueno, creo que para la región latinoamericana se está gravitando con fuerza lo que está pasando en los mercados financieros globales. Fundamentalmente el hecho de que una gran cantidad de países que integran el G20, destacadamente los Estados Unidos, han estado aumentando la tasa de referencia. En el caso de Estados Unidos, la tasa que cobra la Reserva Federal, que orienta todo digamos, las tasas de interés en ese país. Entonces, eso está endureciendo las condiciones del crédito a nivel mundial, y nuestros países, las mayores economías de América Latina, México también, son, digamos, muy afectos, necesitan recursos del exterior para que la economía funcione, y en ese contexto pues hay incertidumbre, no se toman decisiones de inversión y se debilita el crecimiento de las economías. Me da mucho gusto saludarlo, profesor. Me gustaría preguntarle qué consecuencias o qué tanto afecta en estos desbalances económicos, incertidumbres, crecimientos desproporcionados, las realidades políticas, sobre todo estas elecciones que hemos estado atravesando en diferentes países de la región iberoamericana. ¿Qué tanto impacta en estos pues en estas perspectivas como la que ofrece el Fondo Monetario Internacional? Bueno, creo que hasta la fecha no ha habido en el caso de los tres importantes países que han tenido ya elecciones, aunque en el caso de Brasil todavía no es definitiva, pues no ha impactado negativamente. En Colombia ganó un candidato que en todo caso representaba en muchos sentidos una continuidad con el gobierno de Santos, y probablemente un endurecimiento en temas del trato del asunto con las guerrillas en ese país. Sí. Pero bueno, no se afectó. En el caso nuestro tampoco, y mucho menos en el contexto en el que se termina resolviendo la negociación de esto que se llama un nuevo acuerdo de Estados Unidos, México y Canadá. Entonces no hay una afectación negativa. Y en el caso de Brasil, la reacción inmediata después de los resultados de la primera vuelta, en términos del real, la cotización del real, y cómo reaccionó la bolsa de valores en San Pablo, Brasil, pues fue muy positiva. Entonces ahí no hay afectaciones, ¿no? Claro. Más bien hay problemas de otra naturaleza que revelan la profunda inestabilidad en que está funcionando la economía mundial. Claro. Y la debilidad del crecimiento en los países que han estado encabezando ese proceso, porque China mismo está creciendo ahora menos, entonces que era algo que jalaba mucho la economía, por no hablar de Estados Unidos, que pues sigue teniendo un crecimiento sostenido, pero no particularmente relevante. Claro. Y bueno, precisamente en ese sentido, doctor, ¿cómo vería la perspectiva a futuro de la economía de la región de cara a pues la entrada en vigor o la puesta en marcha de otros acuerdos que han variado por la perspectiva proteccionista de los Estados Unidos, como lo es, por ejemplo, el recién, pues de alguna forma, pactado acuerdo entre México, Canadá y los Estados Unidos, o el Tratado Transpacífico, donde también Estados Unidos no va a estar participando? Sin embargo, pues se planea que se lleve a cabo con las demás naciones. ¿Cómo ve que esto pueda afectar en el crecimiento a futuro de la región? Bueno, en el caso del nuevo acuerdo de México, Estados Unidos y Canadá, pues ya se ha señalado, es realmente un acuerdo que establece más restricciones para que otros ingresen en la zona y puedan participar. Exacto. Por eso se le ha calificado de proteccionista, lo que significa
que la economía mexicana se va a encerrar más con la economía estadounidense si no se hacen cosas de otra naturaleza, pero si sigue esta inercia, gravitará más Estados Unidos en México y el funcionamiento y el comportamiento de la economía de nuestro país dependerá más de lo que pase en Estados Unidos, a diferencia de lo que puede haber en América del Sur. Por lo menos en las dos mayores economías de América del Sur, Brasil sigue siendo una economía con relaciones diversas, tiene significación su relación con Europa, con China y alguna con Estados Unidos. Entonces, esa diversidad le puede ayudar precisamente en un contexto en el que el gobierno estadounidense está tomando medidas yo le llamaría una administración profunda del comercio, y, o sea, esto que se llama proteccionismo, ¿no? Sí. Y que han generado tensión a nivel global. Es uno de los elementos que está gravitando en la incertidumbre que se tiene en el conjunto de la economía mundial. Finalmente, doctor, el papel de Venezuela supongo que tiene un impacto también negativo en la región, en el sentido de que se vive una severa crisis no es que no haya crecimiento, sino es un crecimiento preocupante hacia abajo en términos negativos del Producto Interno Bruto. Sí, bueno, habrá que decir que ya es una economía que tiene un cierto tiempo funcionando de esa manera, con esa dinámica, ¿no? Sí. Ahora, globalmente no tiene mucho impacto porque finalmente no es una de las grandes economías de la región. Uh-huh. ¿Sí? O sea, en tamaño económico, para determinar la dinámica del conjunto de la región, sí es importante para algunas economías medianas y pequeñas que habían tenido relaciones importantes con la economía venezolana. Puede ser el caso de Bolivia, Ecuador, algunas del Caribe y centroamericanas. Ahí sí hay una afectación sin ninguna duda, pero es con esas características. El impacto global de América Latina realmente lo definen sustantivamente Brasil, México y Argentina, en ese orden, y después probablemente Colombia y Perú sean más significativos, ¿no? Entonces, ahí la situación es diferente, sin señalar que hay problemas. La economía argentina en particular, ya lo señalaban en la nota introductoria, está pasando por una situación sumamente grave porque pues también la recesión puede ser mayor a cualquier elemento que se esté pensando, la inflación está incontrolable, la devaluación, en fin, es un completo desastre la economía argentina. Claro. Pues muchísimas gracias, doctor Gregorio Vidal, del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, por ayudarnos a analizar estas perspectivas nuevas del Fondo Monetario Internacional. Le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias y igualmente un abrazo. Hasta pronto.